Hola, ¿qué tal? Hoy damos otra vez la bienvenida a nuestras clases de danzas. Y hoy nos corresponde una clase muy importante y muy especial también que a veces no se trata en las danzas porque no les gusta mucho tratar esta clase de temas porque les da miedo de que tal vez las niñas o los niños se salgan del ministerio por enseñar esta clase de cosas, pero en realidad yo creo que es una de las clases más importantes que debemos dar en el Ministerio de Danzas porque tenemos que aprender a identificar muchas cosas que no podemos hacer en las danzas. Hoy vamos a mirar la sensualidad, decíamos, en las danzas. ¿Qué sensualidad para los niños que me están escuchando? Hacer movimientos que hagan destacar mucho nuestro cuerpo o mostrar las niñas que ya son grandes, pues su busto, sus caderas, su cola, en fin, o sea, cada uno de las personas que estamos escuchando las clases ya nos conocemos, ya conocemos nuestro cuerpo y sabemos las niñas o los niños cuáles son nuestras partes sensuales de nuestro cuerpo. Entonces, si eres una niña que ya tienes tu desarrollo, entonces es necesario de que miremos que en las danzas o en la iglesia tenemos que ir de manera uno pulcra y otro que no sea de una manera muy tallada para danzar ni muy sensual. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es para Dios, no para la gente, no para las muchachos o muchachas que asistan a la iglesia para que nos vean. Entonces es importante hablar acerca de la sensualidad y el orgullo. Son enemigos del adorador. ¿Y por qué decimos que son enemigos del adorador? Miremos que Dios está buscando, dice, adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esto está en Juan 4:24. Eso quiere decir que cuando nuestro corazón está dispuesto a adorarle al Señor, tenemos que confesar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestros fracasos, las cosas que hacemos mal, si de pronto somos desobedientes con nuestros padres, si de pronto estamos mal en algo en nuestra casa como hijos, tenemos que primero colocarnos a cuentas, decirle, Señor, tal vez en esta semana te fallé, fui desobediente con mis padres, hice mal algo con mi familia, en fin, cada uno tiene que conocerse qué hizo mal en la semana, que si nosotros vamos a danzar el domingo, colocarnos a cuentas con Dios. ¿Para qué? Para que esa adoración, esa alabanza, esas danzas que vamos a hacer en realidad sean de corazón, para que el Señor nos limpie. No somos personas niños o niñas o jovencitas o señoras o jóvenes perfectos, pero sin embargo estamos caminando en esa dirección, que cada día podamos no ser perfectos, pero sí cada día mejores, caminar en santidad. Entonces es por eso que tenemos que evaluar mucho también la parte sensual y el orgullo de nuestro corazón. En la búsqueda diaria que nosotros tenemos que hacer siempre, tenemos que mirar que tenemos que cada día tratar de ser mejores, que si tal vez ayer me porté mal en mi casa, en mi colegio, en mi trabajo, con mis amigos, con quien sea que haya pasado algo, tratar de que cada día podamos ser mejores. Cada día tenemos que entrar en intimidad con Dios, orarle al Señor y pedirle que cada día nos cambie, que nos transforme, que no nos haga perfectos, pero que sí intentemos cambiar, ¿vale? Hay dos fortalezas que tratan de atacar siempre a las danzarinas, a los danzarinas, a las personas que danzamos o cantamos en la iglesia, a los que pertenecemos a la alabanza o a las danzas. Hay dos fortalezas que siempre están tratando de atacar en la alabanza y en las danzas. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo. Y esa es la sensualidad, no sexualidad, sino sensualidad, ser sensual. O el orgullo, y el orgullo. Entonces, la sensualidad y el orgullo tenemos que intentar sacarlo de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros, como somos algo visible en la iglesia, tenemos que intentar sacar esa sensualidad tanto de las danzas como de la alabanza. La danza es para Dios. Tenemos siempre que tener en cuenta que todo lo que nosotros hacemos en las danzas es para Dios. Por eso no va acompañado de movimientos sensuales.
o sea, que demuestren nuestro cuerpo, o por eso no nos tocamos nuestro cuerpo, no movemos las caderas, ni nada de eso, que son los movimientos de caderas o de hombros. Esas clases de movimientos no los hacemos porque son movimientos sensuales para demostrar tal vez nuestro cuerpo, y de eso no se trata. Los movimientos de un adorador siempre van a ir coordinados con el mover del Espíritu Santo. A la iglesia que asistimos muchas personas tal vez nos van a mirar y tenemos que siempre estar dirigidos por el Espíritu Santo, por Dios. Entonces todos los movimientos que hagamos tratemos de hacerlos conscientes de que no sean movimientos sensuales o que provoquen a la gente, a las personas que nos están mirando. Aquí dice la iglesia. A la iglesia asisten muchos tipos de personas, de las cuales solo Dios conoce, dice, sus debilidades. Tanto en el juicio como en el área sexual hay danzas que por los movimientos muestran ante los ojos de los hombres un coqueteo o sensualidad. Entonces, como nosotros no conocemos a todas las personas que asisten a nuestra congregación, entonces tenemos que tener en cuenta que nuestros movimientos no tienen que demostrar sensualidad, porque no sabemos con qué están luchando las personas. Tal vez están luchando con su área sexual, con sus cosas muy íntimas, de personas grandes, y que nosotros de pronto con nuestros movimientos estamos provocando malos pensamientos. Entonces por eso las danzas siempre tenemos que cuidarnos de que los pasos no sean pasos sensuales. Por eso si nosotros miramos en nuestra iglesia, miramos nuestras coreografías, casi la mayoría son de guerra y son de golpe, y miramos de que siempre estamos golpeando el pandero y haciendo sonido con el pandero. Casi nunca hacemos movimientos aparte, nunca hacemos movimientos sensuales o que nos toquemos el cuerpo o nada de eso. Entonces miremos de que todo lo que hagamos tiene que estar dirigido por el Espíritu Santo. No es, como ya hablábamos en anteriores clases, nuestro vestuario tiene que estar acorde, no descotado, no pegado, no pantalones ceñidos. Por eso no lo hacemos con blue jeans, no lo hacemos con pantalones ni licras, lo hacemos con vestidos anchos. ¿Para qué? Para estar más presentables, los niños y las niñas estar más cómodos, y sobre todo para ser discretos siempre y no darle pie al enemigo, al diablo. Miremos que ante los ojos de Dios todos los corazones son revelados, pero nosotros no podemos mirar qué hay en el corazón de las personas que nos están mirando. Entonces, por lo tanto, siempre que nosotros dancemos, no tratemos de ver a la gente, sino concentrarnos de que nos estamos dirigiendo a Dios. Entonces no le sonriamos pues a la gente como si fuéramos porristas, porque no es para el público, lo hacemos es para Dios. Entonces siempre que dancemos, miremos es a Dios, que nuestros ojos estén fijos a Dios, sí, con una sonrisa, pero para Dios, no coqueteándole o mirando al muchacho que nos gusta o a la muchacha que te agrada. No, tratemos siempre de mirar es a Dios. ¿Para qué? Para que nos cuidemos de unos de pronto malos movimientos. Dice que muchas personas a veces caen por hacer las cosas de pronto mal. Miremos un ejemplo en Marcos 6, 21, 27. ¿Y por qué hablamos de esto, de la sensualidad? Porque yo sé que casi la mayoría de ministerios está conformado por jovencitos y jovencitas que están en la adolescencia o en la preadolescencia, o son personas ya grandecitas. Entonces es necesario hablar de estos temas, porque no danzamos para la gente, sino que danzamos es para Dios. Entonces por eso nos tenemos que cuidar mucho. Como ahora está muy de moda, miramos que hay TikTok y todo es casi muy sensual y las niñas tienen que andar sensuales. Eso es lo que nos tenemos que cuidar, no ser sensuales en el momento de danzar. Tenemos que demostrar es santidad, estar bien. Miremos en Marcos 6, 21 al 27.
Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho por causa del juramento y de lo que estaba con él a la mesa. No quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó a que fuese y trajera la cabeza de Juan. Mire cuán importante fue la danza en ese momento. Dice que a este rey Herodes le encantó tanto la danza que hizo esta niña, que dijo: pídeme lo que quieras, dijo, y yo te lo daré. En ese momento miramos de que este rey no midió su promesa y simplemente le costó la vida a otra persona. Entonces miremos de que aquí esta chica, si nosotros nos imaginamos, tal vez danzó, pero no le danzaba a Dios, le danzaba al hombre. Y le agradó tanto, dice, esa parte de la danza que dijo: pídeme lo que quieras. Fue tan espectacular la danza para ese rey que le agradó en su corazón. Imaginémonos nosotros si le danzáramos a Dios con esa pasión que le danzó esa niña a ese rey. Que Dios nos dijera: uff, me encantó tanto tu danza, Diana, o la persona que me está escuchando, pídeme lo que quieras, porque me gustó mucho cómo me danzaste. Así deberíamos nosotros hacer las cosas como para Dios, así como esta historia. Tal vez en esta historia sí hubo una muerte y le causó mucho dolor a este rey porque era su amigo Juan. Y le pidió a esta chica por petición de su madre cosas que tal vez no necesitaba pedir. Pero mire las cosas tan tremendas y tan grandes que ocasionó hacer las cosas tal vez bien esa muchacha. Miremos que si nosotros danzáramos con ese amor, con eso tan grande, que te imaginas que Dios nos dijera: uy, no, me encantó tanto esa danza del domingo que hiciste en la iglesia, que pídeme lo que quieras. Si nosotros hacemos el trasfondo y si volteamos las cosas como si fuéramos nosotros, ¿te imaginas que ese rey no haya sido Herodes, sino que haya sido Jehová de los ejércitos, y que cuando nosotros dancemos en la iglesia lo hagamos con tanta pasión, que ese rey, que es nuestro Jehová, nos diga: pídeme lo que quieras, que te lo daré? ¿Te imaginas? O sea que una danza bien hecha sí tiene poder cuando lo hacen bien. Aquí miramos por eso que recomendamos un vestuario adecuado para danzar. Usemos vestidos largos o palazzo. Palazzo es un pantalón ancho, o chalecos, cosas sueltas que no marquen nuestros cuerpos, especialmente nuestro busto, nuestras caderas. La ropa ajustada puede llegar a ser incómoda para moverse y además llamar mucho la atención. Tenemos que ser realistas de los hombres. Entonces hay ropa hermosa que no es sensual. El Espíritu Santo nos hará sensibles en ese uso. Cada uno de nosotros en nuestro ministerio, en el ministerio que cada uno manejemos, ya vamos a ir mirando qué instrumentos, qué vestuarios utilizamos, y no tratar de que, como ahora está a la moda, danzar con jeans o con camisas apretadas, entonces porque está de moda, hagámoslo. Tratemos de no caer en esa modernidad, porque cuando caemos en la modernidad nos separamos de Dios. Entonces, si tal vez en nuestra iglesia está cayendo en esa modernidad, tratemos de volver otra vez a lo que Dios nos está mandando,
a no exhibirnos tanto para que la gente no peque mirándonos. Miremos en Romanos 14, 13 al 19. Dice, si no somos sabias en esto, tal vez vamos a hacer caer a muchas personas. Mire, en Romanos 14, vamos a leerlo ahorita en un ratico, dice, si no somos sabias o sabios, en vez de ser de bendición, podemos llegar a ser de maldición, causando distracción. Se debe tener cuidado especialmente si hay varones en el auditorio, si hay hombres adultos. Dios cubre nuestras fallas y cuanto más nos acercamos a Él y caminemos de manera adecuada, la clave está en la pureza sexual. Miremos de que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta que no tenemos que ser piedra de tropiezo para las demás personas. Entonces, si tal vez hay niños, hay jóvenes que nos están mirando, entonces tratemos de ser más prudentes y no vestirnos tal vez de una manera muy ajustada, tratar de que en las danzas seamos lo más pulcros y santos, no que no rompamos un plato, no, pero sí que al menos tratemos de no hacer las cosas para que la gente nos vea, sino que tenemos que hacer las cosas para que Dios nos vea, no para que los hombres, los jóvenes, los muchachos que asisten a la iglesia nos vean. Ese no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser alabar al Señor y sobre todo agradarle a Él. Vamos a buscar Romanos, aquellos que tienen su Biblia, Romanos 14, 13 al 19. Romanos 14, 13 al 19. Aquí lo estamos buscando, así que no se me vayan. Listo. Entonces miremos qué nos dice Romanos 14, 13, 19. Bien, así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causemos, dice, tropiezo ni caída a otros creyentes. Miremos cuán importante es esto, no ocasionar caída a otros creyentes. Y si nuestra forma de vestir en las danzas es de manera sensual, vamos a hacer caer a las personas que nos están mirando. Tenemos que ser realistas. O sea, no tenemos que decir, ay no, muy exagerado. No, pues tenemos que ser realistas. Si estamos de pronto las niñas con una ropa muy pegada, pues hacemos caer en tentación a los caballeros, a los hombres. Sigamos leyendo, dice, yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal, pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No permitas que lo que tú comes destruya a alguien por que en Cristo murió. Entonces no serás criticado por hacer algo que tú crees que es bueno. Pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir en este texto? Que si nosotros estamos haciendo algo y es causa para que otra persona peque, nos está diciendo no lo hagas. Si tal vez nuestro vestuario está muy ceñido, está muy pegado, está muy transparente, entonces tratemos de no vestirnos de esa manera en las danzas. Si tú tienes tu blusa, tu sostén, tu brasier de pronto muy apretado o de colores muy llamativos, el Señor es algo que deberíamos caer en cuenta y decir, no, esto tal vez es muy vistoso en lo que yo estoy danzando. Entonces tratar de, si nuestras cosas, nuestra ropa interior es muy llamativa, tratemos de
caer en cuenta en eso. Entonces la sensualidad en las danzas no es muy buena porque podemos hacer caer a la gente. Vamos a mirar otro punto que es el orgullo. El orgullo siempre trata de introducirse en la vida de un adorador, obstruyendo la relación íntima con Dios. ¿Y por qué decimos que es algo que influye en un adorador? El orgullo. Porque cuando nos están diciendo, uy, qué lindo que danzaste, qué lindo que cantaste, lo primero que a nosotros se nos alza es el orgullo, el ego. Entonces cuando alguien nos diga, uy, qué hermoso que danzaste, qué hermoso que hiciste tal cosa, tratemos de tomarlo con humildad y no tratar de decir, sí, es que yo como soy la mejor, soy el mejor. No, tratar de siempre tomar los halagos que nos hagan con humildad. Miremos, porque el Señor, en la parte A, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos, solo mira de lejos. Eso está en Salmo 138:6. Entonces, si tú te haces altiva y estamos danzando, estamos cantando, nos dice que nos está mirando de lejos. Entonces, si somos orgullosos, no va a mirar nuestra danza, no va a mirar nuestros cánticos. Entonces, si vamos a cantar, si vamos a danzar, hagámoslo con humildad, no creyéndonos más de las personas que tal vez no lo pueden hacer o no lo hacen. Entonces, si nosotros vamos a danzar, tratemos de ser humildes, no despreciar a la gente o a las niñas, a los niños que no lo hacen. B, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habitó en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos o humillados. Eso está en Isaías 57:15. Dice que Dios, que el Altísimo está con aquellos que son humildes. Siempre nos está diciendo y que va a vivificar el corazón de los contritos, o sea, de los que están tristes. Entonces, cada uno de nosotros cuando dancemos tenemos que estar pensando que tenemos que ser humildes. No tratar de decir, no, es que esa niña de allá está perfecta para las danzas, y si tú la miras que de pronto es muy orgullosa, muy altanera, entonces primero tenemos que tratar esa área del orgullo, porque si es una persona orgullosa, simplemente va a llegar a humillar a las personitas, a la gente de la iglesia. Entonces es importante que un danzarín, una danzora, un ministro de alabanza o danza sea humilde, sobre todo, que no sea orgulloso. ¿Por qué el Señor nos habla de la necesidad de ser contritos de espíritu para que Él habite en nuestro corazón y podamos ser restaurados o vivificados? ¿Por qué el Señor nos está diciendo que es necesario que seamos humildes, que nuestro corazón sea contrito, o sea, que sea quebrantado? Sí, que seamos personas humildes. ¿Por qué es importante que seamos humildes? Porque solo los humildes pueden vencer el orgullo y soberbia, que nace del egocentrismo. ¿Qué es ser egocentrista para los niños o niñas que me escuchan? Cuando son muy orgullosos de lo que tienen, cuando dicen, ay, es que yo soy el mejor, es que yo tengo plata, es que yo tengo esto, que yo tengo el mejor vestido, el mejor pandero. Eso es ser orgulloso. Entonces tenemos que vencer eso, atacar eso, vencer la carne, y que nuestra fortaleza sea Dios, no lo que tenemos. Dice, porque solo el humilde puede vencer el orgullo y soberbia, que nace del egocentrismo. Vencer a la carne y a toda fortaleza que se levanta contra la verdad de Dios. Entonces tenemos que vencer el orgullo, no ser creídos. Como se dice aquí en Nariño, no seamos creídos. Una persona creída es una persona que no es muy agradable. Parte B, porque el humilde le da la gloria a Dios y no se vanagloria de sus logros, reconoce su iniquidad y su necesidad de ser guiado por el Señor. Una persona humilde se deja guiar. Si tú eres humilde, te dejas guiar por tu maestra de danzas, de el coro, de la alabanza.
Cada una de las personas que pertenecen a un ministerio de danzas o alabanza tiene que tener la humildad para aprender a escuchar a su líder. Si tú dices, no, yo qué voy a estar escuchando a esa persona, entonces mejor no pertenezcas a un ministerio de danzas o alabanza, porque necesitamos en estos ministerios personas humildes y que sepan escuchar, que se dejen dirigir. Parte C. El humilde vence el orgullo y a la soberbia que le impide tener comunión con Dios. ¿Qué dice en Proverbios 16:5? Abominación al Señor es todo el que es altivo de corazón, ciertamente no quedará sin castigo. Mira cuán importante nos dice que es la humildad, porque de lo contrario seremos castigados. Cuando tú y yo nos colocamos de soberbios o de malos con los papás, pues simplemente nos castigan. Y eso es lo que está diciendo el Señor. No seamos soberbios, no seamos altivos, que tal vez de pronto vamos a sentir la palmadita de Dios. El Señor nos está diciendo, tratemos de ser humildes y cada uno de nosotros pertenecemos a un ministerio de danzas o alabanza. Tratemos de sembrar eso, de que seamos humildes. Los ministros de alabanza deberían y deben ser las personas más humildes, que no se crean más que los demás, que no se crean más que porque están en un ministerio de danzas, que porque estamos en un ministerio de alabanza. No nos creamos más que las personas que están asistiendo a la iglesia. ¿Por qué? Porque simplemente ahí vamos a ser tratados en la humildad. El Señor nos está diciendo hoy, nos está enseñando a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las señoras, señores que me están escuchando, que si estamos en un ministerio de alabanza, tenemos que aprender a manejar eso. Uno, la sensualidad, que no seamos sensuales si estamos en un ministerio de danzas o alabanza, porque no es adecuado. Y que no seamos orgullosos. Aprendamos a manejar estas dos áreas en nuestras vidas. La sensualidad, que no tengamos movimientos sensuales y estar coqueteando con todo el mundo, las niñas y los niños de danzas, picándole el ojo a los chicos. Nada de eso, sino que en realidad nos enfoquemos en Dios. Y el orgullo. No seamos orgullosos. Si cada uno de nosotros ya pertenecemos a este grupo y tal vez tú te sabes más los pasos que otros, no seamos orgullosos para humillar a otros, sino seamos humildes y enseñémosle. Si tú miras que tu compañerito tal vez no sabe mucho de danzas, entonces enséñale, sácale tiempo para enseñarle. Miremos que cada uno de nosotros tenemos que aprender a que debemos ser guiados. Si tú y yo somos guiados por Dios y por el líder que Dios te dio, entonces vamos a empezar a hacer las cosas bien. Hoy ha sido una clase muy bendecida. ¿Por qué? Porque son dos temas que tal vez no se topan mucho en un ministerio de danzas o alabanza, porque no les gusta mucho tratar esto, porque casi la mayoría de personas que uno mira en las danzas o la alabanza son personas orgullosas o altivas, y tenemos que empezar a tratar eso. La altivez, el orgullo no está bien visto delante de los ojos de Dios, porque dice que cada uno de nosotros, si somos orgullosos, vamos a recibir un castigo. Entonces miremos de que cuando estemos en un ministerio de alabanza y danzas, no se nos suba el ego a la cabeza, porque tal vez Dios nos baja la cabeza. Intentemos siempre hacer las cosas con humildad. Espero que esta clase haya sido de bendición para cada una de las personitas, niños, niñas, jovencitos que me están escuchando, y los esperamos en una próxima clase. Que Dios los bendiga.